días, familia Semilla. Good morning, Access fam. We are so happy that you are connected with us this morning. Here as a community, our mission and vision is to be a multi-generational community passionate about following Jesus, equipping ourselves in His Word, and joining Him in the restoration of the world. Familia, aquí nuestra misión y visión es ser una comunidad multigeneracional, apasionados de seguir a Jesús, equipándonos en su palabra y sumándonos a la restauración del mundo. Y la manera que hacemos eso es por medio de nuestras células. Si no eres parte de una célula, te invito a que te conectes y seas parte de lo que Dios está haciendo en la iglesia local. Puedes bajar nuestra aplicación de Semilla OC en tu Play Store o en tu App Store, y ahí vas a encontrar una lista de todas las células que tenemos aquí en Orange County, San Diego, Tijuana y Mexicali. Así que te invito a que te conectes y sé parte de lo que Dios está haciendo aquí en Semilla. Recuerda que cada sábado, hasta que regrese el Señor, estamos adorando, leyendo las Escrituras, orando y esperando en Dios de 7 a 8 de la mañana en nuestra reunión Semilla 360. En la descripción puedes encontrar el enlace donde te podrás conectar sin necesidad de una contraseña. ¿Alguien está de casualidad durmiendo con el enemigo? No, familia, no me malentiendan, me refiero al enemigo número 1 de cualquier matrimonio, el conflicto. Toma nota, apunta en tu calendario, 25 de julio, durmiendo con el enemigo, nuestra primera cena de matrimonios virtual con deliciosas sorpresas donde estaremos juntos descubriendo lo que la Biblia dice en relación a cómo tratar con el conflicto. Si te interesa más información, acércate con tu pastor o moderador de la célula donde asistes. Un fuerte abrazo para todos. Familia, te invito a que te suscribas a nuestra página de YouTube, donde puedes encontrar contenido súper padre, las nuevas canciones que hemos sacado en el libro de Hebreos, todas las poesías que hemos hecho, al igual todos los mensajes, todas las historias. Puedes revisitar ese contenido y al igual puedes compartirlo ahí en nuestra página de YouTube. Queremos de parte de Semilla darte las gracias a todos nuestros amigos que han compartido sus canciones con nuestro pastor, con nuestra familia en Semilla, ya que aquí en Semilla queremos salir de esta cuarentena con canciones nuevas, canciones que estén centradas en Cristo, basadas en la Biblia y en el libro de Hebreos. Ahorita estamos a punto de entrar a un momento de adoración. Vamos a ir directo a Chicago con nuestro pastor Héctor Hermosillo, el pastor Beto Silva, el pastor Juanito de Casa de Luz y el equipo antiguo del pastor Héctor. Así que donde quiera que estés, te invito a que te pongas de pie. Me gusta lo que dice el libro de Salmos, capítulo 100, versículo 1 al 5. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Familia, ¿por qué no juntos adoramos y cantamos estas canciones? Al mundo, calado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna, porque me envió Dios a su Hijo
que el mundo sea salvo por Él, porque me dio Dios a su Hijo. El mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Luz vino al mundo, es el Hijo de Dios. La luz vino al mundo, es el Hijo de Dios. La luz vino al mundo, es el Hijo de Dios. La luz vino al mundo, es el Hijo de Dios. Porque me envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, porque me envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hola semilla, voy a compartir mi devocional de hoy. Since He Himself has gone through suffering and testing, He is able to help us when we are being tested. Hebrews 2:18. What I see in this verse is that Jesus knows what I go through. He was a human like me, and that makes me understand that I can tell Him anything because He knows exactly how I feel. God, I pray today and ask You to help me to get to know You more, and that whenever a test comes my way, I can pass that test because You are with me. Amen. Tu majestad, imperio y poder, en toda tu creación se deja ver. El Rey del universo se entregó por amor, el dolor no le importó. Lavaste mis pecados en tu cruz, y en tu luz yo pude ver la luz. El Rey del universo se entregó por amor, el dolor no le importó. Te exaltamos, Cristo, hoy te exaltamos, Señor. Es tu nombre, nombre sobre todo nombre, Jesús. Te exaltamos, Cristo, hoy te exaltamos, Señor. Es tu nombre, nombre sobre
majestad, imperio y poder. En toda tu creación se deja ver. El Rey del universo se entregó por amor, el dolor no le importó. Cavaste mis pecados en tu cruz, y así en tu luz yo pude ver la luz. El Rey del universo se entregó por amor, el dolor no le importó. Te exaltamos, Cristo, hoy te exaltamos, Señor. Es tu nombre, nombre sobre todo nombre, Jesús. Te exaltamos, Cristo, hoy te exaltamos, Señor. Es tu nombre, nombre sobre todo nombre, Jesús. Here at Semilla, we are a multi-generational community passionate about following Jesus, equipping ourselves in His Word, and joining Him in the restoration of the world. And this is what we are super excited about, joining Him in what He has already been doing here in the high desert. Today, Friday, June 26th, is going to be our first cell, and we're super excited about what God is going to do in people's hearts, just like He's done in our hearts. And we want to invite you to be part of what God is doing in the high desert. And there's 3 different ways you can do that. First is by praying with us, praying for us, and praying for the hearts of people that will be open to the gospel of Jesus Christ. Number 2, that is by sharing our page, Semilla High Desert, so we can get connected. And third, that is if you live in the high desert, or if you know someone, you have family, friends, people you used to be connected to, just send them our way. We would love to meet them. We would love to invite them to our home, to have conversation, to have food, coffee, and just talk about the Word of God. So we are so excited to meet your friends and make them part of our family. Qué alegría ver que la obra de Cristo se multiplica, que el reino de Dios se extiende. Por favor, mantengamos a Cintia, a Gil en oración. Y si todavía no eres parte de una célula y una comunidad donde experimentamos la comunión cristiana, el perseverar en las escrituras, en las oraciones, en el partimiento del pan, cada semana, conociéndonos, dándonos a conocer y también, lo más importante, creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, te invitamos. Y esta sería una fantástica oportunidad porque no tienes que vivir en Victorville para ser parte de su comunidad. Aparte, te comparto el chisme celestial. Gil y Cintia son unos anfitriones fantásticos. Súmate a su comunidad. Déjanos o tu comentario para que te contactemos, o también en los enlaces vas a poder ir directamente a nuestra sección de comunidades y ahí vas a ver la comunidad de Victorville. Ponte en contacto, sé parte de lo que Dios está haciendo en Semilla y a través de Semilla para su gloria. Hace exactamente 9 días, el sábado de la semana anterior, Gavita y yo fuimos a ser testigos de la nueva vida en Cristo de Nena, la hermanita de Mari Sánchez, allá en Cathedral City, quien después de una visita de 6 largos meses regresa a su natal Durango llena de Dios y con el deseo y la tarea
de compartir su fe con su familia, quienes no van a creer su tremendo cambio. Pero no quería irse ella sin responder en obediencia y fe al mandato bíblico del bautismo. Acá unas imágenes. Yo tengo el privilegio de bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el nombre de Jesús. Amén. En la semejanza de su muerte y resurrección para una nueva vida. Le damos tantas gracias a Dios y oramos por lo que Él quiere hacer en Durango a través de la vida de Nena. ¿La mantendrían, por favor, a ella en sus oraciones? Por otra parte, esta semana nos sorprendió y alegró muchísimo el video que la agencia de noticias Tijuana Press publicó en sus redes. Pero, ¿para qué les cuento? Vamos a verlo juntos. En este autobús vivían Juan Carlos y su familia en Tijuana, mientras llegaba a su cita en una corte de California. 7 de julio tenemos cita, tenemos la corte allá en San Diego. Y primero Dios que no cierren la frontera. Pensaron que sería cosa de unas semanas y que finalmente les darían asilo en Estados Unidos. Sin embargo, las condiciones eran muy precarias. Estaban los niños ahí, ¿verdad? Llenándoseme de ronchitas, ¿verdad? Había muchos zancudos, se me estaban asoleando. Hay un grupo grande en Orange County, allá en Estados Unidos, de semilla. Los integrantes de una iglesia en un suburbio de Los Ángeles se enteraron de su situación. Ellos mismos hicieron este video de cuando viajaron a México para ayudarles. Nosotros traíamos la idea de que fueran candidatos para el refugio, para ese lugar, ¿no? Por la cuestión de los pequeñitos. Benjamín Gámez es pastor de la misma iglesia Semilla en Tijuana, donde ahora les están albergando. Hacer empatía es servir al que no te va a poder recompensar. Servir al que no te puede dar nada a cambio. Todos notan el cambio, especialmente los niños. La ayuda es más importante porque esta semana nuevamente les postergaron la cita. Mire, hemos sentido una tristeza y hemos caído en depresión de que cada vez que lo dicen, otros 3 meses. Las cortes de inmigración siguen cerradas por la pandemia. Por lo pronto, sobreviven vendiendo ropa que les regalaron y esperan comprar legumbres para vender casa por casa. Su visa mexicana expiró, por lo que no pueden trabajar formalmente. La odisea de esta familia salvadoreña es similar a la de miles de solicitantes de asilo retornados a México por la administración Trump, que según sus críticos aprovechó la pandemia para endurecer las leyes migratorias. En Tijuana, Vicente Calderón, tijuanapress.com. Continuamos nuestro estudio a través de esta carta preciosa de este escritor inspirado por el Espíritu Santo a nuestros hermanos hebreos. Estos hebreos que estaban viviendo un tiempo de persecución. Esto nos lo deja claro al final de esta epístola, esta carta. Y también todo en lo que los hebreos habían confiado tradicionalmente hasta este momento estaba derrumbándose. Estaba a pocos años de ser literalmente cumplida la profecía de Jesucristo, que no quedaría piedra sobre piedra de este majestuoso templo. Y son urgidos, como lo somos a través de esta carta, a nosotros mantener nuestra fe, nuestra profesión de fe en Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Al final del capítulo 4, verso 16, nos encontramos con un trono de misericordia. Y esto a mí me llamó mucho la atención, porque cuando pensamos en el trono de Dios, ya nos lo dejó claro el mismo escritor de Hebreos en el capítulo 1, en el verso 8. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Es un cetro o es un trono de justicia. Más adelante, el mismo escritor de Hebreos nos dice que dura cosa es caer en manos del Dios vivo y que nuestro Dios es fuego consumidor. Pero al final del capítulo 4, insisto, se nos hace referencia a un trono donde nosotros podemos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso muchos pensadores cristianos a través de los años han pensado en la posibilidad de que Dios tuviese 2 tronos, uno de justicia y otro de misericordia.
Pero este capítulo 4, en el verso 16, este verso anterior a nuestro capítulo 5 del día de hoy, nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y parece ser que entonces la gracia de Dios es la que hace posible que un trono de justicia sea convertido o transformado en un trono de gracia. ¿Cómo? A través del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema de hoy, el sacerdocio de Jesucristo. Y vamos a reflexionar a través del texto en tres cosas: en su origen, en su costo y en su fruto o efecto en nuestras vidas. El sacerdocio de Jesucristo. Tengamos una palabra de oración. Señor hermoso, abre nuestros ojos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley. Y Señor, contemplando en tu palabra, tu gloria, como en un espejo, sigamos siendo transformados, Señor, como a tu imagen, por tu Espíritu. Ya que prometiste que el que comenzó un día en nosotros la buena obra, la va a llevar a cabo hasta el día de Jesucristo. Oramos esto y más, los semillosos decimos: así sea. Amén. El sacerdocio de Jesucristo, su origen, su costo, su fruto. Capítulo 5, comenzando en el verso 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Así es de que en estos primeros versos se nos habla del oficio de un sacerdote. Y esto es ser constituido a favor de los hombres delante de nuestro Dios. Muy bien. Verso 2. Para que se muestre paciente. Ese es el corazón. Con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de esta debilidad debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. El capítulo anterior decía, cuando comienza esta idea del sacerdote, en el verso 15, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué diferencia este sacerdocio de aquellos descendientes de Aarón que eran compasivos? Bueno, porque ellos también estaban rodeados de debilidad y presentaban ofrenda no solamente por el pueblo, sino por sí mismos. Es como cuando hemos llevado comida a la calle a personas desfavorecidas y hemos repartido desayunos, y de repente tú ves que algunos, antes de llevarse el plato a la boca, piensan en su amigo, en su compañero, por supuesto en alguien de su familia, porque ellos saben de qué manera duele el hambre. Lo mismo esos sacerdotes, eran compasivos, pero no porque tuvieran un corazón necesariamente muy generoso, era su oficio. Y número 2, ellos presentaban para sí también, o a favor suyo, estos sacrificios. Verso 4, esto es interesantísimo. Estamos hablando del origen del sacerdocio de Cristo. No lo van a poder creer. Bueno, sí lo van a poder creer, pero les va a sorprender como a mí me ha sorprendido. Verso 4. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Es interesante como Aarón, de la tribu de Leví, fue esta tribu que Dios escogió para que fuesen sus sacerdotes. Y no era necesariamente esta tribu de primogénitos, como lo era Judá, ya que Rubén había sido destituido por descubrir la desnudez de su padre. ¿Se acuerdan? Toda esta historia de los hijos de Jacob. Pero Aarón fue, como todos en la Biblia, llamados a servir a Dios por puritita gracia, no por méritos propios. Así también Cristo, tremenda comparación. Así también Cristo, es una comparación entre estos sacerdotes, descendientes de Aarón, que no escogían para sí esa honra, sino que les era dada esta honra.
Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. El sumo sacerdote es constituido a favor de los hombres y Cristo no tomó para sí esa gloria, sino que dice el verso 5, citando el famoso, y digo famoso porque cómo ha sido citado, no solamente ya por el autor de Hebreos, sino en todo el Nuevo Testamento, el Salmo 2, un salmo puramente mesiánico. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Verso 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es el origen del sacerdocio de Jesucristo? El amor mismo del Padre. Qué increíble que Dios constituye un sacerdote, Dios Hijo, Dios hecho carne, para que a favor de los hombres presente ofrenda delante de este trono de justicia y convertirlo así en un trono de gracia. Por alguna razón, en nuestra idea tradicional y religiosa piensa que, bueno, Jesucristo nos amó tanto, ¿verdad?, que ha entregado este sacrificio, esta ofrenda a favor de todos los seres humanos, pues para calmar, aplacar la ira de un Dios justo. Es parte de la historia, pero también la Biblia dice que Dios mismo nos ama. Y nos ama de tal manera que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo en Juan 16, verso 26, nos dice que nosotros oraremos al Padre. Y dice, no les digo que yo voy a necesariamente pedir al Padre por ustedes, porque el Padre mismo les ama. Romanos 5, 8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El origen del sacerdocio de Jesucristo, de este mediador entre Dios y los hombres que purificó nuestros pecados por medio del sacrificio de sí mismo, es el amor de Dios, es el corazón de Dios que le constituye a él sacerdote. Dice acá, según el orden, no de Aarón, el orden de Melquisedec. Más adelante se va a dar a la tarea de explicar cuál es esta orden, cuál es este sacerdocio según Melquisedec. Lo que puedo decir acá es que este Melquisedec es un rey de Salem, así lo presenta el capítulo 14 de Génesis, que le sale al encuentro a Abraham cuando él viene de derrotar a 4 reyes para rescatar a Lot. Y cuando él viene, le presenta a este rey de Salem, cuyo nombre significa rey de justicia, Melquisedec, las ofrendas de todo el botín. Es una preciosa historia que estudiamos cuando estudiamos el capítulo 14 de Génesis y que vamos a revisar también mientras avanzamos en esta historia. Su origen, ¿cuál es el origen del sacerdocio de Jesucristo? No es Jesucristo mismo, es el amor del Padre, aquel que le constituyó, aquel que le dio este honor, aquel que le confirió esta gloria. Cuando le dijo, mi hijo eres tú, ¿qué significa eso? Dios mismo hecho carne, Dios el Hijo, es constituido sacerdote, porque Dios nos ama. Entonces, buenas noticias hay. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, de tal manera que entregó a su único Hijo. Qué importante es sacarnos ideas preconcebidas, equivocadas, no bíblicas acerca de Dios. Dios nos ama. Bien, segundo lugar, su costo. Vamos a reflexionar un poco en el costo de este sacerdocio. Verso 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. Y está nada más ni nada menos que haciendo un relato casi exacto de esta agonía cuando Jesucristo oraba al Padre en Getsemaní. Padre, tú todo lo puedes. Si puedes pasar de mí esta copa, pero no se haga según lo que yo quiero, sino que se haga
Señor, tu voluntad. Y ofreciendo este clamor, dice que fue escuchado. ¿Y cuál fue la respuesta del Padre? Silencio. Porque no hay otro camino, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Por eso la respuesta del Padre a esa oración agónica de Jesucristo fue elocuente, un silencio elocuente, cuando no solamente calla de amor al no reprocharnos nuestros pecados, sino calla a este ruego y a esta súplica del Hijo. ¿Qué oraba el Hijo? No lleguemos a conclusiones tan rápidas. Fue oído. Cualquiera cosa que el Hijo oraba fue escuchada y fue respondida en ese silencio. Y el Hijo lo que oró es: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es interesante porque esta es la esencia de la oración. La esencia de la oración es alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y eso fue lo que Jesucristo hizo en esa oración en el Getsemaní, cuando estaba ofreciendo a Dios ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle, que no le libró, sino más bien le escuchó. ¿Y cuál fue la oración? Señor, hágase tu voluntad. Y la voluntad del Padre era entregar a Jesucristo por todos nosotros. Su costo, sigamos reflexionando en su costo. El verso 8 es uno de los versos, déjame decirlo así, más oscuros, más difíciles de entender, no solamente de la carta, sino del Nuevo Testamento. Dice acá que aunque era hijo Jesús, por lo que padeció aprendió obediencia. Cualquiera diría, bueno, pues como el hijo de un gran político, como el hijo de un gran comerciante que no tiene que esforzarse desde abajo para conocer el oficio, para comenzar en el escalafón, ¿no?, del organigrama, a fin de llegar a sentarse en la silla de su padre, ¿no? Jesucristo, a diferencia de aquellos que heredan la posición y los beneficios y los logros de sus padres, Jesús dice que por lo que padeció, aprendió obediencia. Y en estos versos, hablando del costo, podemos ver que la voluntad de Dios para Jesucristo era el sufrimiento y el dolor. Lo voy a repetir otra vez. La voluntad del Padre para su Hijo Jesucristo era sacrificio, sufrimiento y dolor. ¿Cuál será la voluntad del Padre para nosotros? No es muy diferente. Jesucristo dice: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que esté dispuesto a perder su vida por causa de mí la hallará. No importa lo que nos diga el evangelismo tradicional, el cristianismo tradicional, lo que la Biblia enseña es que si nosotros sufrimos, también reinaremos con Él. La Biblia enseña que nos es concedido no solamente creer en Cristo, sino sufrir por causa de Él. Nos invita a Jesucristo a tomar nuestra cruz todos los días, a creer en Él y a seguirle. La voluntad del Padre para Jesucristo era sufrimiento, era dolor, pero del otro lado hay gozo. Dice: puesto el gozo, el mismo autor de Hebreos, delante de Él, menospreció el oprobio. ¿Cuál era el gozo? Reunir en Cristo, dice Efesios, todas las cosas. Reconciliar en Cristo todas las cosas, las que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, puesto el gozo delante de Él, menospreció el sufrimiento, que estaba indicado por el Padre como parte de su plan para Él. Y así, dice el verso 9, habiendo sido perfeccionado, entonces vino a ser autor, no solamente del universo, dice nuestra canción, sino autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Qué interesante que Jesucristo fue a través de la obediencia que se convirtió en una fuente de eterna salvación para aquellos que le obedecen. Le obedecen a tomar su cruz, a creer en Él y a seguirle.
Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según otra vez el orden de Melquisedec. Su origen, el amor del Cristo, el amor del Padre, su costo, el sacrificio, la obediencia, la muerte a la que fue él, dice, perfeccionado. Isaías dice, experimentado en quebranto, como que escondimos del Mesías nuestro rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Fue experimentado en quebranto, fue perfeccionado en quebranto, y cuando es perfeccionado o llevado a la madurez, esta palabra es interesante porque es la palabra teleios, que significa completar, madurar, terminar. Por eso Jesús dijo, consumado es, porque sus padecimientos fueron consumados, y así, repito, se convirtió en fuente de eterna salvación para todos. Ahora vamos a ver su fruto. ¿Cuál se te antoja que sería el fruto de un amor tan grande y de un regalo, de un precio tan grande, pagado por el mismo sumo sacerdote Jesucristo, a favor, dice el texto, de todos nosotros delante del Padre? ¿Cuál se te antoja que fuese el fruto? Bueno, personas diligentes en conocer más y más su palabra. Personas capaces también de enseñar a otros, de equipar obreros, de responder a la gran comisión. Jesús, cuando resucita, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No nos dice, vayan a la iglesia. Muchos estamos preocupados. ¿Y cuándo vamos a ir a la iglesia? ¡Hey! Nosotros somos la iglesia, y a la iglesia nos dice, vayan al mundo y hagan discípulos predicando el evangelio. ¿Cuál se te antoja que debería de ser el fruto de tan grande amor y tan grande sacrificio? Bueno, pues personas diligentes, personas capaces, maduras, y también personas activas en la obra de Dios, que ponen por obra todo lo que Dios ha mandado. Chicas, ¿cómo sería un esposo diligente? ¿Cómo sería un esposo capaz? ¿Cómo sería un esposo activo en las cosas de Dios? Bueno, una chulada, ¿no? Como te lo resaltó el doctor, ¿sí o no? Chicas solteras. Ahora voy a los chicos. Chicos, ¿cómo sería una chica diligente en las Escrituras? Una chica que es capaz de hacer discípulos. Una chica que es activa en las cosas de Dios. ¿A poco no es un sueño? ¿A poco no es un bombonzote? Jóvenes, ¿cómo serían estos padres activos? Estos padres diligentes. Padres, ¿cómo serían estos hijos diligentes en las Escrituras? Capaces de extender el reino de Dios, activos en la obra de Dios. ¿No sería una chulada? ¿Cómo sería la iglesia de Jesucristo? Esta que repito, sigue reuniéndose, sigue activa y sigue extendiendo el reino de Dios en cada rincón del planeta, donde hay quebranto, donde hay dolor, donde hay necesidad. Bueno, para nuestra sorpresa, en la vida de esta comunidad de hebreos no era así. Les explota una bomba, les cae del cielo un balde de agua fría, y yo quiero invitarte, semilloso, semillosa, que puedas escuchar esta exhortación. Porque ya en el capítulo 3 nos decía el escritor, consideremos a Jesucristo, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Consideremos el origen de su obra, de su llamado, el precio de su amor y de su sacrificio, y respondamos a él. Escuchemos la exhortación, reflexionemos en el fruto del sacerdocio de Jesucristo en nuestras vidas. Acerca de esto dice, del sacerdocio de Melquisedec, que nos va a explicar más adelante en el capítulo 7, tengo mucho que decirle y difícil de explicar, porque ustedes se han hecho tardos para oír. Decíamos que una respuesta se antojaba que fuésemos diligentes en el mensaje de Jesucristo.
Pero no, dice, ustedes se han hecho tardos para oír. La palabra tardo significa literalmente flojo. Ahora, no es de que nacimos flojos o nos convertimos en flojos. Acá la Biblia responsabiliza a los flojos y a los apáticos. Aquellos que dicen, va a predicar el pastor Héctor, qué flojera. Va a predicar el pastor Raúl González, qué flojera. Va a predicar David, que todo te da flojera leer tu Biblia, te da flojera buscar a Dios. ¿Sabes? Me das a mí un poco de flojera tú. Te has convertido en alguien flojo. Proverbios 24, verso 10, dice que si el día del trabajo, el día que necesitamos nosotros usar de diligencia, flojeamos, dice, tu fuerza será reducida. Tu fuerza para testificar, tu fuerza para resistir el mal, tu fuerza para hacer una influencia. Y dice Jesús, y si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, sino para ser tirada en el camino y hollada por los hombres. Ustedes son la sal de la tierra, pero si pierden su sabor, y vivimos en una era, y quizás somos parte de un grupo muy grande de cristianos que nos hemos convertido en flojos, que queremos que nos lean la Biblia. Quizás ahorita estás sentado en tu sillón, sin tu Biblia abierta, estás a lo mejor en el teléfono texteando, ¿no? Digo, vamos a escuchar la exhortación a la luz de la Biblia. No es algo que el pastor Héctor está trayendo novedoso y que está frustrado. No, para nada. Es la exhortación de la palabra de Dios. Te has hecho alguien flojo, tardo para escuchar la voz de Dios. Característica de una persona inmadura que no da fruto en su vida, que no valora el sacerdocio de Jesucristo, ni su origen del amor de Dios, ni el grande precio que fue pagado por ti. Número 1, eres alguien flojo que no tomas responsabilidad de tu vida espiritual. Número 2, no tomas responsabilidad de la vida espiritual de alguien más. Muéstrame una persona madura en Cristo y yo te voy a mostrar una persona que está encargada, al tanto, al frente de un discipulado, al frente de una célula, llevando a Cristo a un compañero de trabajo, discipulando, animando, compartiendo su fe con alguien más. Mira lo que dice el verso 11. Perdón, el verso 12. Característica número 2. Porque debiendo ser ya maestros, ¿qué dice? Debiendo ser. ¿Cuál es el verbo que usa? Porque pudiendo, no, es que ¿sabes qué? Yo, la verdad, nací en un hogar cristiano y bueno, ahora tengo unos 18 años. ¿Podría? No podrías. Deberías, bro. O sea, la exhortación es de que tú debes ser maestro. Esto que han escuchado de mí, 2 de Timoteo 2:2, le dice Pablo a Timoteo, encárgalo a hombres fieles, idóneos también, capaces. Por eso decía que el fruto es no solamente la diligencia, sino la capacidad de enseñar a otros. Capaces también de enseñar a otros. En Semilla no hacemos eventos, como ustedes saben. Nuestro llamado es a ser discípulos. Y el discípulo es uno que aprende, uno que practica y uno que enseña. Tú deberías de ser maestro. Tú debes ser maestra. No es de que, es que de repente el pastor se pone muy severo y tengo que hacer. No es que tengas que hacer el discipulado de navegantes. Es que debes hacerlo, bro. No por mí, por ti. La Biblia te hace a ti responsable de tu propia vida espiritual, no a mí. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienes necesidad de que se te vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habiendo llegado a ser tales que tienes necesidad de leche y no de alimento sólido. Primera característica de alguien inmaduro, flojo, que no desarrolla hábitos. ¿Sabías que los hábitos al final del día hacen la diferencia en la madurez cristiana? El hábito de leer la Biblia todos los días, el hábito de orar, el hábito de estudiar, el hábito de testificar, el hábito de la generosidad, de darle a Dios lo que es de Dios, el hábito de compartir tu pan con el hambriento. Los hábitos
No las ocasiones, los hábitos. Y número 2, el que seas maestro. Qué importante. Dice que el que enseña aprende 2 veces. Y hay una tercera característica de una persona inmadura. Verso 13. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Y cuál es la palabra de justicia? Bueno, pues lee Mateo capítulo 5 al capítulo 7, lee Romanos 12, lee Efesios 4 y ve lo que Dios requiere de sus discípulos. ¿Cuántas cosas no requiere Dios de sus discípulos a fin de que al ver todo el mundo nuestras buenas obras, verlas, glorifiquen al Padre que está en los cielos? Pero el alimento, dice el 13, el inexperto, el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y una cosa es ser niño, ¿verdad? Y otra cosa es ser alguien que no crece. ¿Cómo se le llama a un adulto que no crece? Su estatura física. Bueno, no lo quiero decir despectivamente, enano. Pero ¿qué tal los enanos espirituales que debiendo ser maestros ya siguen siendo niños porque no quieren crecer, no toman responsabilidad de su vida espiritual y no toman responsabilidad de la vida espiritual de alguien más? Verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son? Los que por el uso, eso significa la práctica. Por eso decía que el ideal de una respuesta al amor de Dios por el sacerdocio de Jesucristo y el gran precio que Él ha pagado es la diligencia, no la flojera, la capacidad de enseñar, no la incapacidad, pero el estar activos, el uso de este alimento sólido, estar activos en la obra de Dios y no... ¿Cómo se le llama a alguien inactivo? Eso respóndanlo en casa, por favor. Hagan conversación ahí en petit comité. Déjame terminar con el 14. El alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Quién es alguien maduro? No es aquel que está lleno de información. Tristemente, en los debates de Facebook están llenos de doctores, de teólogos, de maestros, pero la verdad, todos ellos son niños, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y el llamado de la Biblia es que nosotros ese conocimiento lo pongamos en práctica, que nos sirva para distinguir de lo malo de lo bueno. Solo hasta que nosotros usamos el conocimiento para tomar decisiones sabias que glorifiquen a Dios, entonces podemos llamarnos personas maduras. Pero si estás lleno de conocimiento, pero eres una persona que no te da la gana honrar a Dios con ese conocimiento, entonces seguirás siendo una persona inmadura. Qué tremendo que una persona inmadura no retiene lo que se le da. No retiene lo que se le ha confiado. Por eso el Señor dice que el que tiene se le dará más, pero el que no tiene, aun lo que piensa que tiene, le será quitado. Qué importante es que nosotros lo que tengamos es esta diligencia, esta capacidad y este estar activas en la obra de Dios. Para terminar, una última reflexión antes de orar. Si has decidido desechar esta exhortación, si quieres continuar con esta vida de inmadurez, está súper bien. Solamente que a esta vida de inmadurez le acompaña el seguir siendo niño, siendo niña espiritual toda la vida. ¿Quieres así? ¿Quieres seguir así o quisieras recapacitar, reenfocar tu vida en Jesucristo y que pudiéramos orar juntos para que pudieras responder a ese amor y ese gran precio que Jesús ha pagado para hacerte su hijo, su hija? Vamos a hacer una palabra de oración antes de tomar la cena del Señor juntos. Señor hermoso, ha sido fuerte esta exhortación, Señor, para aquellas personas flojas, inactivas,
incapaces de enseñar a otros. Señor, ayúdanos a ser una familia de personas que nos exhortamos unos a otros cada día, en tanto que se dice hoy, Señor, para que no caigamos en ese engaño del pecado. Es increíble escuchar que tus exhortaciones en el libro de Hebreos todas están orientadas a nuestro trato, a tu palabra, a nuestra actitud hacia tu precioso libro, la Biblia, Señor. Danos la humildad, el enfoque, la devoción, la entrega necesaria, Padre, para recibirla como lo que es la palabra de Dios y sobre todo ponerla por obra. Y así, siendo hacedores, convertirnos en maestros y en predicadores, Señor, con nuestras obras de las cosas hermosas que para tu gloria haces. Oramos esto y más en tu nombre, y los semillosos decimos amén. Qué preciosa oportunidad nos da el Señor de poder participar de su mesa. Qué preciosa invitación nos ha hecho Dios a ser parte de su familia. Lo suyo vino Jesús, los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibe y cree en él, le ha dado el derecho, la libertad, la autoridad de ser llamado hija e hijo de Dios. Por eso estamos muy, muy agradecidos, y el Señor nos dijo que le recordáramos cada que nos reuniésemos. Y ahora, unidos en espíritu, queremos obedecer al Señor y recordarle a través de estos elementos de la cena del Señor. Está escrito, y lo escribió Pablo el apóstol, citando casi textualmente el capítulo 14 de Marcos. Porque yo les he enseñado, le dice a los corintios, lo mismo que recibí, que la noche que Jesucristo fue entregado, Él tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Tomemos, semillosos, juntos el pan. Y después de haber cenado, el Señor alzó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. De manera, escribe Pablo, que cada que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor, damos a conocer, anunciamos, proclamamos hasta que Él regrese, porque todavía un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Tomemos juntos la copa. Señor Jesucristo, dice tu palabra que tú fuiste escuchado en medio de esa agonía, en medio de ese clamor, en medio de esa súplica. Fuiste escuchado por tu temor reverente. Este temor de darle gloria al Padre a través de ese sacrificio donde la justicia y la misericordia se besaron y se tradujeron en una palabra: Jesucristo, el Salvador del mundo. Te damos la gloria, la honra, la alabanza en tu nombre, Señor. Amén. No pueden imaginarse la cantidad de testimonios que he escuchado alrededor de lo que Dios hace a través, por supuesto, de su Hijo Jesucristo, de su testimonio, a través de esta canción llamada Altísimo Señor. Vaya que es Semilla Retro, porque no nos fuimos a la época de Semilla, sino a la época de Torre Fuerte, donde en los años 90 muchísimos gimnasios de Centro y Sudamérica coreaban al unísono esta canción: Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de su amor. Estamos, como saben también, compositores, que por cierto, gracias, he estado recibiendo algunas, no muchas, algunas de sus composiciones. Estamos tratando de salir de esta pandemia con música original de Semilla, y por qué no pensar en una época de Semilla 2.0 y su música de adoración centrada en Cristo, basada en la palabra de Dios. Y compositores, escuchen bien esta canción, porque tiene estos elementos, una profundidad bíblica, una centralidad en Cristo, y está llena de metáforas preciosas, ¿no? Y a veces esas metáforas también son usadas en el libro de los Salmos, y son a veces más elocuentes. Decían en mi época que una imagen dice más que 1000 palabras. Y de repente una metáfora es esa. Es una imagen verbal de la
de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona cuando rendimos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Bueno, ¿para qué más rollo? Disfrútenla. Altísimo Señor, ahora en su versión acústica, con mi predicador favorito, con mi pastor favorito, con mi cantante favorito, mi hermano favorito, Heriberto Hermosillo. Disfrútenla. Seca, un rayo de luz de repente en mi oscuridad. Fue algo así como estar en cadena perpetua y una mañana escuchar: te doy libertad. Y siendo un vil pecador, hoy como en su mesa, y solo su gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor, y tu perdón me puso alas, oh Jesús. Altísimo Señor, entre mis sombras tu palabra alumbró mi corazón. Algo así como estar en el abismo más hondo y unos segundos después sobre las nubes volar. Fue algo así como ser un peregrino cansado que toca la puerta y le dicen: tengo un lugar. Y siendo un vil de lo peor, hoy como en su mesa, y solo su gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor, y tu perdón me puso alas, oh Jesús. Altísimo Señor, entre mis sombras tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón.